Muy bienvenidas y bienvenidos a este capítulo 15 de La ñapa. La ñapa como un espacio de reflexión, un espacio de diálogo, un espacio de interacción, un espacio que busca desentrañar los retos de la vida, las cosas que nos pone la vida cotidianamente y que nace precisamente en el contexto de la cuarentena. Un momento vital del universo que nos pone un montón de preguntas, un montón de inquietudes, un montón de experiencias, y la ñapa nace como ese espacio que quiere nutrir esas experiencias, que quiere dar pistas para hacernos las preguntas, para resolvernos las preguntas y para desarrollar la espiritualidad como esa capacidad que tenemos de responder a las preguntas vitales de la vida. Hemos hecho desde el capítulo 1, con el cual empezamos ya hace casi, no sé, 2 meses, 3 meses, la pregunta por la espiritualidad, y hemos ido haciendo aproximaciones a la espiritualidad. Entonces, si estás llegando hoy por primera vez a este video, sea en Facebook, sea en YouTube, bienvenida, bienvenido, y te invito a que vayas atrás a los primeros capítulos de La ñapa, donde damos más ideas de cómo podemos concebir la espiritualidad dentro de la vida cotidiana, lo que estamos viviendo cotidianamente. Y parte de lo que hemos dicho de la espiritualidad es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de darle sentido a la vida, de interpretar la vida, y eso es lo que hacemos en La ñapa. Tomar las preguntas que nos da la vida, interpretarlas, darle sentido y ofrecer diferentes visiones para que cada uno y cada una pues tome las decisiones que considera más pertinentes para su vida, las interpretaciones que considera más pertinentes para su propia vida. Y hoy con un tema que para mí ha sido un reto total. Llevo varios años trabajando este tema para mí, para mi propio crecimiento, que es el tema de la espiritualidad en relación con el dinero, en relación con los recursos. No había pensado tratar este tema todavía, realmente, pero fueron las preguntas de algunos de ustedes los que hoy me llevan a abordar esto. La pregunta básicamente fue: Judith, por favor, ayúdanos a reflexionar en torno a los recursos. Y yo le pregunté: ¿los recursos? Sí, en torno al dinero, al manejo de recursos. Esta época tan nutrida de experiencia, tan fuerte como ha sido esta cuarentena, la pandemia, todas las noticias, todo lo que ha pasado, entre otras cosas, nos ha puesto a experimentar la dualidad entre la escasez y la abundancia. Muchos compañeros, amigos, amigas han quedado sin trabajo, muchas personas han perdido su empleo, muchas personas independientes no han podido trabajar, es decir, no han podido producir dinero que les, por supuesto, después les va a servir para su vida. Mucha gente no ha podido pagar arriendo, y más triste aún, mucha gente ha estado pasando hambre. Y este tiempo lo que nos ha develado es: algo está pasando en el mundo en la relación con los recursos y el dinero. Esto no es nada nuevo. Todos sabemos que hay pequeños grupos económicos acaparando los recursos, no solamente el dinero, acaparando los recursos naturales, acaparando las grandes selvas, acaparando la producción de los mares, de los océanos, y además acaparando la producción y, por supuesto, acaparando el resultado de esa producción, que es el dinero. Sin embargo, nos podemos preguntar, esta es una visión, es un tema que tiene muchas aristas. Hay aristas en torno a la economía, sociología, psicología, y el abordaje que queremos darle hoy es precisamente ese abordaje de cómo interpretarlo, cómo vivirlo, cómo respondernos a las 3 preguntas de la espiritualidad, que en el segundo, tercer capítulo de La ñapa lo veíamos. Las 3 preguntas claves para vivir una espiritualidad. ¿Qué aprendo de esta situación? Entonces, eso va a ser una primera aproximación. ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender de esta situación? Una segunda aproximación: ¿qué aprendo de mí en esta situación?
porque todas las situaciones me están reflejando o me están permitiendo aprender algo de mí. Y una tercera aproximación, ¿cómo soy luz allí? ¿Cómo ilumino esa realidad? ¿Cómo soy amor ahí? ¿O cómo me relaciono con esa realidad de modo constructivo, creativo? Porque podríamos quedarnos en la crítica. Claro, los ricos acaparan y el mercado y el comercio y son los malos del paseo, pero si nos quedamos ahí y no tenemos ninguna propuesta, nada que añadir de bueno a ese asunto, pues esa crítica queda en el vacío y queda, para mí, sin sentido si no tenemos además una postura propositiva y creativa en torno a esto. Entonces, vamos a trabajar estas tres preguntas. Yo la primera pregunta, bueno, ¿qué aprendo de esta situación? Y para esto me remito a algo que aprendí en uno de los cursos que tomé, en varios cursos que he tomado sobre esto de inteligencia financiera, la historia. Para saber cómo relacionamos con el dinero, tenemos que saber cómo fue que llegamos a esta situación, a este dinero. Martica, bienvenida, qué rico que estemos aquí. Juntas hemos caminado y hemos respondido algunas de estas preguntas, entonces tus aportes aquí, pues maravillosos. Sí, todo lo que nos puedas también aportar, maravilloso, y te agradezco mucho estar aquí. Primero, la historia. ¿Cómo fue que llegamos acá? ¿Cómo fue que llegamos a que el dinero, el papel, forme parte tan importante de nuestras vidas, y tanto que si escasea el flujo de ese papel, la gente no tiene con qué comer? Y efectivamente no hay muchas personas pasando por momentos muy difíciles en este momento. Entonces, para eso quiero hacer una pequeña historia rápida de cómo fue que surgió el papel tal como lo conocemos ahora, el dinero tal como lo conocemos. Las primeras comunidades, los primeros seres humanos, las primeras culturas, pues no conocían el dinero, pero conocían formas de intercambio. La primera forma de intercambio se llama la economía del regalo. Hay muchos estudios en torno a esto, a la economía del regalo en los primeros habitantes del planeta, por decirlo de alguna manera. Las primeras culturas tenían una forma de relacionarse desde la perspectiva del don, de la donación, es decir, mi familia, nuestra familia, eran familias extensas, comunidades grandes, tenían cierto tipo de producción. Entonces era el trigo, la cebada o el ganado, y la economía del regalo se basaba en el don. Vamos a ir a visitar a la tribu vecina o a la comunidad vecina y le vamos a llevar ofrendas. Textos antiguos, entre ellos el Antiguo Testamento en la Biblia, relatan algunas de estas experiencias, que se iban a visitar a otro pueblo y llevaban carrozas enteras con frutas, con verduras, con todo lo que se producía en cada región. Y la economía del regalo formó parte, en muchos tiempos antiguos de la humanidad, formó parte de la economía. Y esa persona o ese reino o esa cultura que recibía, a su vez, cuando los visitantes partían, los llenaban de provisiones. Lleven esto, algo así como lo que hacen nuestras mamás, nuestras abuelas cuando vamos a la casa y mijito, lleves el pancito, llévese esto. Esto era muy común en las primitivas comunidades. Era un intercambio, pero un intercambio basado en el don, en el regalo. Pero la necesidad también hizo necesario que se crearan intercambios basados en la necesidad. Es decir, yo en este momento tengo cebada, pero en mi región no se producen pescados, no se producen carnes porque no estamos cerca a un río o al mar. Entonces las comunidades que estaban cerca al mar producían y pescaban y tenían pescado, pero quizá no tenían otra cebada, por ejemplo, no tenían arroz, no tenían trigo, no tenían uva, que la uva es propia de regiones un poco más cálidas y más montañosas. Entonces empezó el intercambio por necesidad. Entonces yo necesito esto, entonces voy y acojo. Y habían una suerte de las caravanas que iban y venían
era su función. Llevaban cosas de acá, traían cosas y así se fue dando. A la par de la economía del regalo, se daba la economía del trueque. Eran las dos formas fundamentales de trueque. Pero después se fue complejizando el asunto, porque puede ser, yo tenía algo que tú necesitabas, pero lo que tú tenías yo no lo necesitaba. Yo necesitaba otra cosa. Entonces, eh, se empezaron a buscar formas de pago que eran lo que se llamó en un momento los patrones de valor. Los patrones de valor eran sustancias muy preciadas, muy amadas y valoradas en el mundo, de mucho valor, y que se convirtieron como en la primera moneda de la época. Eran los patrones de valor, es decir, esta vaca vale 6 puñados de sal y esta leche vale 5 puñados de sal. Eran como patrones que ayudaban a medir el valor de las cosas para que las transacciones fueran justas, es decir, estas cosas que estamos transaccionando, cuánto tiempo le llevó a la persona tenerlo, cuál es el costo de mantenimiento, por ejemplo, de una vaca, cuánto tiempo demanda el cuidado de una vaca para que sea una vaca sana. Entonces, todo eso hacía que se empezaron a medir las formas de transacción. Y los patrones de valor eran trigo, ganado, conchas de mar. En América, por ejemplo, fue el cacao, las semillas de cacao eran la primera moneda en América. La sal, de ahí viene la palabra salario. En Roma solían pagarle a los soldados con puñados, con bolsas de sal. Su sueldo mensual era un puñado de sal, que además la sal era muy preciada porque además de trabajar, de manejarla en cocina, se usaba para medicina, se usaba para la conservación de los alimentos. Después de la edad de hierro, por ejemplo, también los clavos de hierro se empezaron a usar como monedas, como de intercambio. Y por ejemplo, en China, en estos sitios donde se cultivaba tanto arroz, el arroz que era muy valorado también era como una unidad de intercambio. Ya en cierto momento en Turquía aparece la moneda. Las primeras monedas que se acuñaron fueron en Turquía y se fue expandiendo el uso de la moneda. Y la moneda comenzó a reemplazar a estas unidades de medida. Y las primeras monedas pues fueron de oro, eso ya fue después cuando se empezó a descubrir el oro, se empezó a trabajar el oro, la plata, los metales, se empezaron a acuñar monedas. La palabra moneda viene de moneta. Moneta era como un apelativo, una forma de llamar a la diosa Juno. ¿Y por qué? Porque en el templo de la diosa Juno fue un sitio donde se empezaron a acuñar monedas, fue una fábrica de monedas. Un dato, los primeros bancos que existieron, la primera figura bancaria que existió de intercambio para recibir monedas e intercambiar fueron los templos. Entonces, el templo de la diosa Juno fue uno de los templos donde se empezaron a acuñar monedas. Entonces ya no se cargaba la sal o el arroz, sino se cargaban monedas. Y estas monedas ya se empezaron a convertir en las medidas de intercambio. Y ya más adelante aparece también, esto fue en China, aparece los primeros billetes. Cuando se hacían transacciones muy grandes en moneda, pues imagínense a estas caravanas, a estos viajeros que iban y traían cargando el montón de monedas de oro. Eso era un peso enorme. Entonces, a un monarca chino se le ocurrió, dijo, pues para facilitarles la cosa, yo voy a guardarles esas monedas o esas barras de oro, se las voy a guardar y les voy a dar un bono que representa la cantidad de monedas. Entonces, tú me diste 30 monedas, yo te doy un papel que dice que tú me diste 30 monedas. Entonces, yo iba con ese papel a decirle a la persona, mira, quiero intercambiar contigo las monedas que tengo con el rey
las monedas que tengo guardadas, yo te voy a dar a ti el, el, el papel que dice que yo tengo 30 monedas, entonces tú vas y las reclamas y ya son tuyas. Esos fueron los primeros ejercicios de lo que se llama hoy en día papel moneda. Papel moneda significa que las monedas o los lingotes de oro están guardados y que este papel representa lo que está allá guardado. Esto se siguió mucho, fue la manera como fueron naciendo los bancos. Los bancos entonces, ¿qué empezaron a hacer? Que inicialmente eran los templos, pero después la banca como tal fue empezando a nacer como el negocio. El negocio era, yo le guardo a usted sus monedas, yo le doy a usted el certificado de sus monedas, pero a la vez yo le cobro, puede llamarse un interés, un arriendo por estarle guardando sus monedas, usted me va pagando algo para yo tenerle guardadas sus monedas, o yo uso sus monedas garantizándole que cuando usted venga o alguien venga, pues yo le tengo sus monedas y yo se las entrego. Eso fue la manera como se fue llenando. Y bueno, la palabra dinero, que hoy en día es la palabra que usamos para los billetes, las monedas, viene de Roma, viene denarium. El denario era una moneda, era una medida de dinero, una medida económica que era similar a lo que sería el trabajo de un día, es como el salario mínimo diario. Ese era el denario, entonces se le pagaba a la persona un denario por ir a trabajar un día, era una medida, entonces yo te voy a transaccionar 2 denarios, 3 denarios, se manejaba ya. Estamos hablando que en Roma ya estamos manejando la moneda como medida de transacción. Aunque todavía se usaba la sal y todavía se usaban otras, ya empezó a generarse en el Imperio Romano se empieza a generar la medida del denario, que era una medida de transacción y de pago de salarios. Esta forma se llevó más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta hace muy poco, todo el dinero que teníamos en la mano era simplemente un bono que representaba algo que se tenía guardado. Con la crisis de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quedó con casi todos los lingotes de oro de todo el mundo y todo el mundo ya no medía eso en oro, sino en los dólares que eso representaba. Eso empezó a generar que el dólar empezara a crecer como medida mundial. Pero en 1965, también por la crisis, muchos países retiraron sus lingotes de oro de Estados Unidos. Entonces, yo le entrego los bonos y usted devuélvame mi oro porque me lo llevo. Porque por las crisis económicas, muchas de las personas adineradas, o sea, que tenían bastante oro, preferían tener sus lingotes de oro guardados en casa que tener un papel que, entre comillas, no le representaba nada, porque si perdía sus lingotes, este papel ya no servía. Esa crisis hizo que más o menos hacia los años 70, hace nada, Estados Unidos y los grandes bancos decidieran, pues ahora no vamos a respaldar nuestros billetes con nada. Entonces, el valor del billete lo va a dar el mercado. O sea, si el mercado pide, el precio sube; si el mercado no pide, el precio baja, que es la forma como tenemos ahorita. Hasta antes de eso, ustedes veían en los billetes que decía 8 pesos oro. ¿Eso qué significaba? Que esos 8 pesos había guardados en algún sitio, en el Banco Central de cada país, había unos lingotes de oro representándolo. Pero después de ese momento ya no estaban esos lingotes de oro representando, ya estaban, muchos bancos empezaron a imprimir billetes basados en bonos de confianza. Es decir, la presidencia les daba unos bonos
y con esos bonos se supone que esos bonos estaban respaldando. Y de ahí se pasó de moneda oro a moneda fiat o dinero fiat. ¿Qué es eso? Dinero de confianza. Yo tengo esto y yo confío que vale eso. Pero ya se han visto, ya han pasado varias crisis mundiales en que ese dinero no vale nada. En que por la crisis mundial cae tanto las monedas que así las tengas guardadas debajo del colchón, no te sirven para nada porque no te alcanzan para nada, que es la crisis que han vivido, lo hemos visto en Venezuela, lo vivimos alguna vez en Argentina, bueno, se vio en Europa también con las guerras, el billete no vale. Eso que llamamos inflación no es que las cosas sean más caras, es que el dinero vale menos. Entonces, lo que antes costaba $1, ahora cuesta $5, pero no es porque esto sea más costoso, es porque cada peso vale menos, entonces necesito más peso, y esa es la dinámica de la inflación. No es que las cosas valgan más, es que cada vez el dinero vale menos. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Imprimir, 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 y además, no solamente imprimir, sino que en este momento casi el 90%, si no más, habrá personas que están un poco más enteradas de los últimos datos, pero el último que yo escuché es que más o menos el 90% del dinero no está respaldado ni siquiera en billetes. Son cifras que están en los computadores de los bancos, no más, no hay nada que lo sostenga, simplemente transacciones y creo que sería el dinero virtual. ¿Qué sucedió con eso? Sucedió que se transformó la relación con el dinero. En un principio, el dinero era un medio de intercambio. El dinero era un patrón para ayudar en el intercambio y de hecho lo sigue siendo. Pero en el momento en que el patrón deja de ser el patrón, es decir, el dinero que era un patrón, empieza en un patrón de medida, deja de convertirse en eso para convertirse en, digamos, como en el fin, es acumulación de dinero, entonces las cosas, esas cosas que intercambiábamos con el dinero, la comida, el vestido, la educación, porque incluso aquí en Colombia a muchas de las maestras de primaria de los pueblos les pagaban la gente con gallinas, con pavo, con la carne, con las lechugas. Esa relación que teníamos con las cosas, con la comida, con el alimento, esas cosas pasaron de ser ellas a convertirse en productos. Ya no eran esas cosas que tenemos nosotros, sino se convirtieron en productos, en una excusa para que entonces yo, el acaparador, te cojo tu producto, te lo compro y luego miro a ver qué hago para que me lo vuelvas a comprar. Ya no era esa venta directa, sino que empezaron a aparecer todos los intermediarios en el proceso económico en el que el dinero se convirtió en un fin. Y en un fin que lo que hizo fue fragmentar el tejido social, fragmentar este intercambio directo vía este intercambio, digamos, incluso familiar, que creaba vínculos entre las comunidades, que creaba vínculos entre los vecinos, se empezó a fragmentar. Y lo mismo ese contacto con la naturaleza. Antes todos producían algo, ahora son menos los que producen y más los que consumen. Así está el manejo del dinero y la manera como se está manejando ahora, pues es una forma centralizada. El dinero está aquí en el centro y a las periferias no alcanza a llegar. Y el flujo del dinero viene siendo siempre hacia el centro. Entonces, ahí entendemos por qué las grandes ciudades, en el centro de las grandes ciudades está el centro económico,
se me cayó la pizarra. De aquí para allá van bienes y servicios. De aquí para acá, del centro, de las afueras hacia el centro, va el dinero. El flujo del dinero siempre va hacia la concentración. Por eso hoy en día muchos movimientos, aquí no sé si se alcanza a ver, muchos movimientos están propugnando por recuperar las formas de trueque que empiezan a tratar de ser una alternativa ante estas formas centralizadas de economía, buscando formas más solidarias, más equitativas de economía. Pero bueno, de eso aprendo que tenemos que buscar otras maneras. Pero ¿cómo es que yo vivo eso? ¿Cómo es que yo me enfrento ante esa realidad? Entonces, primero reconocer que esa primera visión del dinero como patrón de intercambio puede ser positiva, puede ser enriquecedora. Porque también, y de eso voy a hablar más tarde, muchos de nosotros, por esta manera como se ha construido la sociedad, con patrones centralistas que no permiten el flujo del dinero hacia las periferias, y no solamente el dinero, con el dinero el flujo de las posibilidades y de las oportunidades a las periferias. Entonces, muchos crecimos escuchando que el dinero es lo peor, que el dinero es malo. En las iglesias existen visiones muy contrarias de lo que es la relación con el dinero, que también ahorita más adelante voy a hablar de eso. Entonces, desde eso que escuchamos, desde esa manera como crecimos con el dinero, yo quiero centrarme en el dinero como posibilidad. Si yo tomo el dinero como una posibilidad que me recuerda la energía del intercambio, el dinero se convierte para mí en una herramienta de trabajo, herramienta de construcción, precisamente para darle valor a las cosas, que era lo que ocurría con la sal. La sal le daba valor a las cosas. Más que le daba valor, reconocía el valor de las cosas. Entonces, si es así, el dinero puede ser una manera de reconocer el valor de las cosas. Hablábamos de la retribución en el momento de la gratitud. Muchas veces un pago es una forma de reconocer el valor del otro, y un pago económico o en especie es una forma de volver a la economía del don, de volver a la economía del regalo desde yo valoro esto que tú me estás dando, sea un producto, sea un servicio, y esa también puede ser una forma de ir cambiando nuestra relación con el dinero, de lo cual espero que hablemos en una segunda sesión, que son las formas de cambiar esa relación, porque creo que este tema nos va a tomar por lo menos, así como el de espiritualidad, que lo vamos a retomar de hoy en 8 días, este tema nos va a tomar yo creo que varias sesiones para poder rumiarlo y para poder recrear esa relación. Yo he llegado a la conclusión, y en mí me funciona esta afirmación: la forma como yo me relaciono con el dinero es la forma como me relaciono con la vida. Y aquí te invito a que tú te preguntes, ¿tu relación con el dinero se parece a tu relación con el tiempo, por ejemplo? No necesariamente, pero puede ser que sí. ¿Tu relación con el dinero quizá tiene alguna similitud con la relación que tienes con tus dones? Muchas veces la relación con el dinero, nuestra relación con el dinero está llena de miedos, de aprensiones, y de esa misma manera nos relacionamos con el tiempo. O sea, no me alcanza el dinero, tampoco me alcanza el tiempo, y no soy capaz de expandir mis dones, no soy capaz de explayar con mis dones, entonces también me quedo apretada con mis dones. Y aquí recuerdo una parábola que hay en el Evangelio, que es la parábola de los talentos. Un padre
se va de viaje y reparte los talentos, es decir, eran monedas en ese momento, y reparte los talentos entre sus tres hijos. Al menor le dio, a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cinco, seguramente por la edad, no lo sé. Mm, Recordemos que es una parábola y las parábolas no siempre están ceñidas a la realidad, son enseñanzas. Y en esta parábola ocurre eso. Se va de viaje y cada uno de los hermanos busca la manera de cuidar ese denario. El que tenía uno lo escondió, lo sembró para no perderlo, para cuidarlo. El segundo se lo entregó, en este momento se me está perdiendo, no recuerdo el segundo, se lo entregó a un prestamista y sí, creo que se lo entregó a un prestamista. Bueno, hay tres relatos diferentes en el Evangelio. Se lo entregó a un prestamista y antes de que llegara su papá, volvió por sus denarios y con de pronto algo de interés. El tercero se puso a negociar con los denarios y ganó el doble de denarios. Entonces, cuando llega el papá a tomar cuentas, el menor le dice, mira papá, toma tu denario, yo tuve mucho miedo de tocarlo, entonces, y no puede, y ahí podemos revisar cuál es nuestra relación con los dones, con el dinero, o sea, no lo toco, no lo muevo. El segundo lo movió, pero de una manera muy conservadora. Yo lo meto en lo tradicional, lo convencional, que es lo que no lo pierdo, pero tampoco es que le gane mucho. Y el último se arriesgó y negoció a riesgo de perder, ganó, hubiera podido perder. En este caso la parábola dice ganó. Y es un poco la forma como nos relacionamos. Para mí la relación con el dinero tiene que ver con la energía de la vida. Cómo recibimos, cómo conservamos, cómo damos. Yo me hice un dibujito. A ver si se alcanza a ver. Recibir, dar. Bien. El dinero nos enseña a estas tres cosas. Son las tres preguntas. ¿Cómo recibo? ¿Cómo conservo? ¿O cómo transformo? ¿Y cómo doy? Para mí el dinero se fue convirtiendo, porque luego les voy a contar cómo fue mi historia con el dinero. Esto es lo que se ha ido convirtiendo. Se ha ido convirtiendo en un reflejo de la forma como yo me relaciono con la vida. De la forma como yo recibo, de la forma como yo conservo y de la forma como yo entrego. Muchos de nosotros crecimos con miedo a recibir. Entonces no recibimos. Me pongo aquí. Aquí es en el recibir. Nos cuesta recibir, no sabemos recibir. Entonces como que cerramos el chupo del recibir. Hay quienes aprendimos que había que trabajar muy duro por un sueldo mínimo y que teníamos que sudárnosla y recorrernos la ciudad por un sueldo mínimo. Y vivimos en esa lógica. Yo viví en esa lógica varios años, creyendo que si no era sudándola, si no era sufriendo, no valía la pena. Con una cierta dosis de no merecimiento. Es decir, solo merezco lo que me genera esfuerzo, lo que me genera sufrimiento. Eso hace que la primera parte de la ecuación pues esté bloqueada. Entonces, una pregunta es, ¿cómo está tu recibir? ¿Cómo está tu capacidad de recibir? En el judaísmo cabalístico, en la cábala, se habla de la batea, de la jarra, de tu vasija. ¿Qué tan abierta estás tu vasija para recibir?
Muchos de nosotros estamos cerrados a recibir. Entonces, pues por supuesto que nos preguntamos, pero ¿por qué es que yo a mí no me entra? ¿Por qué no me entra? ¿Por qué no logro ese trabajo que yo quiero? Si yo tengo las mismas capacidades de esta otra persona y le están pagando el doble. Además de cuestionar el equilibrio social, porque esto no quiere decir que no haya que cuestionar lo que está sucediendo y la forma como la sociedad se ha organizado, pero también yo me puedo cuestionar y crecer con estas preguntas. ¿Cómo está mi recibir? Muchas personas, voy a hacerlo aquí grueso, su recibir es mínimo y su guardar más o menos. Yo diría que también es mínimo y su dar puede ser enorme. O sea, muchas personas viven así, viven dando, 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 pero de tanto dar, esto se va quedando vacío. ¿Cómo conservas? ¿Cómo conservas tú la energía? Es decir, cómo descansas, cómo te alimentas, cómo reservas tiempo para ti y revisas si eso mismo se refleja en tu relación con el dinero. Si el dinero se te va y no sabes en qué, si lo vas gastando el mes a mes y en qué fue que me gasté lo de este mes y ya llegó mitad de mes y ya no tengo, ¿cómo está tu conservar? La energía, voy a hablar en temas físicos, la energía se da, se recibe, se transforma o se conserva y se da. O sea, son los tres momentos de la energía. Y para mí, el dinero representa mi forma de relacionarme con la energía de la vida. ¿Cómo está mi conservar? Eso también tiene que ver con cómo está mi ahorro. ¿Cuánto de lo que me entra yo lo guardo para mí? ¿O lo guardo para mi familia? Y con esto está la idea del lo que hacen los animales recolectores y las familias recolectoras, lo que hacían. Yo pensando en este momento del conservar, alguna vez un sobrinito mío tuvo un hámster y era divino ver cómo el hámster iba por la comida y se la echaba toda acá y luego iba y la botaba en su cueva. Los animales recolectores hacen eso. Ellos van, se alimentan, pero toman un poquito más para guardar. ¿Pero cuánto guardan? Si el invierno dura 3 meses, pues guardan lo de 3 meses. Ellos saben que al final de los 3 meses el, el invierno va a pasar y van a volver a comer y van a volver a encontrar. Pero está esta capacidad que diría en términos humanos, cada uno y cada una pone su medida de cuánto puede conservar sabiamente, porque viene el segundo fenómeno, que es las personas que privilegian el conservar, y esto lo puse en azul, esta línea de acá, personas que puede que reciban, no sé si mucho o poco, pero que centran su atención en conservar. Entonces, qué miedo gastar, qué susto, ay no, eso está muy caro, entonces no, no se puede, no tenemos, y estamos centradas en gastar. Ahí, y este es el fenómeno pues que causa la avaricia, la avidez. Es como si entre más tuviéramos guardados, entre más ceros tenga nuestra cuenta de ahorro, así no los usemos. Hay mucha gente que se la pasa en esto, a ver cómo crece la cuenta de ahorros, aunque no la gastemos. Hay mucha gente que se pregunta por los grandes millonarios, ¿a qué horas si por más de que gastaran, en estos días estuve escuchando un programa, decía, por más de que una persona gaste, lo máximo serán 3.000 millones en un determinado tiempo. Y una persona de estas millonarias
se necesitarían 3 o 4 vidas para gastarse toda su fortuna. Aquí hay algo que está fallando, más cuando este acumulamiento de fortuna está impidiendo que esto llegue a otros, porque esto, en la medida en que crece, si esto no crece, esto se convierte en acumulación. Y luego viene el dar. Entonces hablábamos de personas que dan, que se la pasan dando, o también hablamos de posiblemente, voy a hacerlo en el otro negro, puede ser personas a las que les llega mucho, pero que por conservar mucho, entonces se ve como una balita. Entonces les llega mucho, pero para conservar mucho, dan poco. Y esto es lo que genera también la falta de movilidad del dinero. Lo que genera el egoísmo, la falta de solidaridad. Y este desbalance entre recibir, conservar y dar, esto es muy hermoso. Yo quiero aquí en el conservar, a mí me parece que el conservar tiene algo muy dinámico que es muy bonito, que también es el transformar. La energía yo la conservo, pero al conservarla la puedo transformar, convertirla en bienes, es decir, este recurso que me llega a mí, llámese dinero, llámese un computador, llámese unas galletas, cualquier recurso que llegue a mí, ¿cómo lo recibo? Hablábamos en estos días uno de los regalos que nos ha dado la cuarentena es la obligación de limpiar todos los alimentos cuando llegan a la casa. Para mí es ese acto, aunque ya lo venía haciendo, ese acto ha transformado mi relación con las cosas que entran a mi vida. Yo ya venía haciendo el ejercicio, por ejemplo, con el dinero, después de un tiempo muy difícil en que tuve que, yo siempre le digo a la gente, a mí la cuarentena me llegó antes del 2020, tuve una cuarentena de 3 años profundamente fuerte, difícil, me exigió eh, crecer, darme cuenta de muchas cosas y empezar a relacionarme de forma diferente con los recursos. Entonces empecé a celebrar lo que llegaba a mi vida. Entonces ya les estoy dando aquí un cómo. ¿Cómo balancear el recibir? Celebrando. Celebrando el agua caliente, el día que tuve agua caliente. Celebrando el día que tuve el almuerzo. Uno de esos días que estaba pasando momentos tan difíciles. Recuerdo que tuve para comprar un almuerzo de estos, de estos de la calle, un almuerzo de estos a 5,000, 7,000 pesos, una cosa así, y en el momento de mi oración, porque eso sí siempre lo he hecho, como en el momento de oración, solté en llanto de la gratitud, decir, Dios, estoy pasando un momento difícil y no me ha faltado un almuerzo, no me ha faltado, siempre, incluso las veces que me faltó, alguien me invitó, alguien me regaló, alguien me dio. Entonces, para mí, este momento del recibir se fue convirtiendo en algo maravilloso. Entonces, ya vamos a ir separando por acá. Tengo otros 3 puntos que nos continuaremos con ellos en la segunda parte, pero te quiero regalar este regalo. Celebra el recibir. Eso de que, oye, gracias. No me des las gracias. No, sí, recíbelo. Oye, es que tú eres muy especial. No me digas eso. Sí, recíbelo. Oye, gracias por decirme que soy especial. Oye, tengo un regalo para ti. Ay, oye, ¿por qué te molestaste? No, gracias, qué delicia, qué rico. Celebra lo que recibes por más pequeño que sea. Celebra, aprovechemos la cuarentena. Cuando nosotros hacemos el mercado ahora, con esto de la cuarentena, yo cojo, le echo el alcohol, le echo el vinagre, lo que sea, con lo que vaya a limpiar. Generalmente es alcohol o dióxido de cloro, que es orgánico, que es natural, entonces lo limpio con eso y le paso las manos y le paso el trapo dándole las gracias. Gracias, arroz, por llegar a mi vida.
Gracias lentejas por llegar a mi vida. Gracias yogur por llegar a mi vida. Gracias por nutrir mi existencia. Yo te reconozco, yo te veo y te doy gracias. Y así, poquito a poco, yo he ido sanando mi recibir. Sí, Sonia, tenemos que aprender a recibir. A veces no creemos que no merecemos lo recibido. Exactamente. En la próxima quiero hablar de cómo salir de cómo salir de esto es como una ruleta rusa, como que estamos siempre metidos en esto de creencias que nos metieron, la familia, la religión, la educación, con respecto al dinero, con respecto a nosotros mismos, que nos limitan la posibilidad de creer otras posibilidades, de darnos en otras posibilidades. Y para mí lo primero fue esto. Y en la próxima les hablaré de la forma como yo saludo el dinero cuando llega a mi casa, cuando me pagan el sueldo, cuando me pagan un trabajo, cuál es el ritual que yo hago para recibir el dinero, para valorarlo. Y realmente sí siento que me está ayudando mucho. Antes de terminar, quiero regalarles un ejercicio de respiración que nos ayude a como equilibrar esa energía. A veces es bueno, también lo hablaremos en la próxima vez, trabajar estas cosas en el cuerpo, porque están tan metidas dentro que al trabajarlas en el cuerpo podemos soltarlas. Este es un ejercicio que yo adapté. Sí, Martica, por supuesto, la gratitud como experiencia de celebración. Hablábamos en la ñapa 10, si mal no estoy, en la ñapa 8 hablábamos de la gratitud. Y precisamente la gratitud es la llave, pero en cuanto que la vivimos de verdad, no solamente que damos gracias porque sí, sino que, uy, de verdad eh, nos alegra, que saltamos de alegría. Entonces, uno de los ejercicios o de las cosas que nos ayudan a equilibrar este balance entre recibir, conservar y entregar es la respiración. La respiración es la forma primaria como nuestro cuerpo, es una, no es la única, como nuestro cuerpo nos enseña a recibir, a conservar y transformar y entregar. El ejercicio es muy sencillo, es un movimiento que yo adapté también de los movimientos de Tai Chi, de Qigong. Entonces, cuando tomo aire, abro mis brazos. Cuando tomo aire, traigo mis brazos acá, sostengo el aire y bajo. Y cuando empiezo a botar el aire, empiezo a botar el aire acá, como repartiéndolo en mi cuerpo y entregando. Tomo aire, conservo, reparto, es decir, conservo, me quedo con algo, de ese oxígeno me quedo con algo en mi cuerpo. Y sin temor y sin miedo a compartir ese aire, lo entrego. Revisa qué movimiento fluye más en ti, si fluye más el recibir, si fluye más el conservar, si tienes afán de dar, si tienes afán de entregar o logras permanecer acá en el conservo, 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 entrego. O si al entregar sientes miedo, como que te vas a quedar sin aire. Y puedes hacer ese ejercicio e imaginarte también así como con el aire, con el dinero. Recibo, conservo, transformo, entrego. Recibo, conservo, transformo, entrego. Recibo, conservo, transformo, entrego. Recibo, conservo,
transformo, entrego. Les invito a que este ejercicio lo hagan por las mañanas, por la tarde, además de ser un ejercicio tipo Tai Chi, Chi Kung, que relaja, oxigena el cerebro, además nos permite ir haciendo un balance y reconocer los aspectos que tenemos desbalanceados, porque la sociedad nos está mostrando, hay desbalance. Algunos tenemos más alto el primero, más bajo el segundo y el tercero, alguno lo tenemos desorganizado y por eso nos asustamos. El desbalance en cualquiera de las tres puede estar relacionado con el miedo. Miedo a recibir, miedo a conservar, miedo a dar. Es decir, que tenemos que empezar a revisar nuestros miedos, nuestros patrones, y de eso también hablaremos en la segunda parte de Entre la escasez y la abundancia, que es cómo revisar esos patrones, cómo recrearlos, cómo transformarlos, cómo darnos el permiso de empezar a vivir distinto, de empezar a vivir desde otras aristas, sin endiosar el dinero, pero sin demonizar el dinero. Yo creo que en la medida en que le damos al dinero y a los recursos su justo lugar, como parte de la energía de la vida que fluye, en ese momento empezamos a vivir de modo tranquilo y a relacionarnos de modo tranquilo con los recursos y con el dinero. De nuevo, todas las preguntas que tengan, todas las sugerencias, los aportes, pues son bienvenidos, tanto si llegas por YouTube como si llegas por Facebook. De verdad, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y espero todos los aportes, las sugerencias. Yo los leo, los tengo en cuenta. De hoy en 8 vamos a trabajar la segunda parte de entre religión y espiritualidad. Vamos a continuar profundizando esa relación que hay entre la religión y la espiritualidad y cómo las podemos vivir en este tiempo tan exigente del mundo, de la vida que nos ha tocado compartir. Entonces, muchísimas gracias, se les quiere mucho y nos vemos de hoy en 8 días. Un abrazo. Chao, chao.